una era independiente? ¿O había algún tipo de relación o vínculo entre ellas? La religión y la cultura estaban unificadas, pero no formaban parte de un imperio más grande, por lo que eran ciudades-estado en guerra, ¿sabes? Eran territorios controlados por grandes reyes, y las ciudades a su alrededor estaban bajo el control de señores y de reyes subordinados. Así que un reino podía aliarse o tener un conflicto con el reino vecino, por ejemplo. Ujú. Entonces creo que eran como países. Podríamos decir con certeza que había diferentes países dentro del conjunto heterogéneo de comunidades del este de los Estados Unidos. Y debo decir que me resulta muy extraño que la mayoría de la gente no lo sepa, porque los españoles se encargaron de dejar registros muy claros de eso. Y no estoy hablando solo de arqueología. De todos modos, la arqueología sí estudia esas comunidades ahora. Hernando de Soto desembarcó en Florida y durante 3 años viajó por ahí. Subió a la zona de Carolina del Norte y Carolina del Sur. Luego se dirigió a Alabama y Luisiana y fue el primero en ver el Mississippi allí. Pero durante esos 3 años pasó de ciudad en ciudad y lamentablemente las diezmó, se comió todo su maíz y les contagió varias enfermedades. Pero lo que quiero decir es que todo eso fue documentado claramente por los españoles. De Soto conoció colectivamente a millones de personas que vivían en una civilización muy sofisticada y uniforme. Llevó enfermedades. Y además se robó los recursos de las comunidades, pero también cometió asesinatos explícitamente. Desafortunadamente debo decirte que sí, Hernando de Soto era un asesino, un psicópata y un mentiroso. Les hizo creer que era una especie de deidad, y de hecho aprendió un truco de los incas. Estaba con Pizarro en su primera expedición y regresó a España. Allí era rico, tenía una esposa y un castillo. Sin embargo, se aburrió de esa vida y decidió tener un reinado de terror en Norteamérica durante 3 años. Pero era el tipo de persona que ordenaba que quemaran a la gente en la hoguera, o hacía que sus perros los destrozaran. Definitivamente utilizaba métodos muy crueles y brutales. Gobernó esa zona a través del miedo y no tenía absolutamente nada de respeto por nadie. Era un tipo que hacía promesas y las rompía todo el tiempo. Realmente era brutal. Era un hombre despiadado. Y me gustaría preguntarte, ¿qué impacto tuvo la llegada de Cristóbal Colón en este periodo? ¿Cambió todo? Bueno, hay un gran corpus de literatura antropológica sobre eso. Se llama El intercambio colombino y habla de esa época. Trata sobre todo el comercio que se produjo entre el Nuevo y el Viejo Mundo. Y sin lugar a dudas, el Viejo Mundo obtuvo recursos maravillosos. De repente, su dieta mejoró, porque obtuvieron muchos vegetales de América que antes no tenían. Y por otra parte, en el Nuevo Mundo aparecieron animales que viven en manada, como los cerdos, las vacas y las cabras, que antes no había, pero también llegaron 13 enfermedades infecciosas. En Europa había habido varias epidemias y habían adquirido la inmunidad colectiva frente a muchas enfermedades, pero en realidad no habían desaparecido. Simplemente no podían propagarse como un incendio forestal en la comunidad. Así que cuando los europeos llegaron al continente americano, de repente, la gente comenzó a contraer distintas enfermedades horribles. Creo que en los primeros 20 o 30 años hubo personas que contrajeron múltiples enfermedades mortales al mismo tiempo y murieron a causa de ellas. Esa es una parte vergonzosa de la historia. Y no fue algo que los europeos hayan hecho a propósito. De hecho, la ciencia médica en esa época todavía sostenía la teoría de los 4 humores. Esa teoría proponía que los humanos estaban compuestos de bilis amarilla, bilis negra, sangre y flema, y quizás hacían que una persona sangrara para que se sintiera mejor. Así que no tenían idea de lo que era una enfermedad infecciosa. Pero la realidad es que esta variedad de enfermedades afectó a todos los habitantes. Y las cifras ahora indican que en los primeros 50 años, el 90% de las personas falleció. De hecho, la cantidad de personas también ha aumentado. Según nuestras estimaciones, creemos que había aproximadamente 150 millones de personas en esa época, y el 90% de ellas murió. Por lo tanto, todo su conocimiento se perdió. Solo imagina lo que fueron esas pérdidas para la gente. ¿Quiénes mueren cuando suceden este tipo de cosas? Los pequeños y los ancianos, así que todas las personas que tenían más conocimiento murieron de repente. Los niños murieron, y la generación que quedó no había recibido todos los conocimientos de la tribu y estaba completamente desmoralizada.
Pensaron que era una especie de ataque espiritual y que sus dioses los odiaban, y creyeron que la única salida era aceptar el cristianismo que llevaron los europeos. No querían traer niños a un mundo donde todos estaban muriendo, y no podían enseñarles lo que los ancianos iban a enseñarles a ellos, porque los ancianos estaban muertos y no habían terminado de transmitirles sus conocimientos. Así que fue un momento único y terrible en la historia. Esa generación perdió todo su conocimiento, así que muchas de las cosas que esas personas sabían simplemente desaparecieron. Claro, exacto. Y también se perdió la sabiduría de civilizaciones enteras. Todo ese conocimiento se evaporó. Fue algo terrible. Sin dudas, se perdió mucho conocimiento en ese momento. Por suerte, los mayas hacían jeroglíficos y hemos aprendido mucho gracias a ellos. Sí, pero creo que en ese momento no hubo una integración significativa de esa sabiduría. Cuando llegaron los europeos, no hubo una integración de las dos culturas. En realidad, fue una época de dominación y de erradicación, esencialmente. En Norteamérica hay un nuevo término que se utiliza en los artículos. Sería algo así como la zona de destrucción de los misisipianos. La civilización de los misisipianos estaba compuesta por millones de personas, pero se dispersaron por todas partes en los siglos posteriores. Y entonces tenemos esa zona de destrucción donde hay ruinas, pero las personas que vivían originalmente en esas ruinas están en otro lugar, en una reserva lejos de ahí. Te contaré algo. Pronto voy a hablar con un hombre de la comunidad Cherokee que escuchó algunas de las cosas que dije. Se comunicó conmigo y me dijo que había escuchado mis conferencias sobre la cultura Ho-Chunk y que sus abuelos también hablaban de ese tema. Me preguntó si podía llamarme por teléfono para contarme lo que sabía, así que intentaremos armar el rompecabezas sobre lo que sucedió en esa zona. Especialmente quiero averiguar más sobre la religión de los misisipianos. Creo que estamos avanzando en esta generación y para mí es muy emocionante participar en la reconstrucción de esta antigua religión y su mitología.